Bueno, pues vamos a ver hoy la escultura del Renacimiento, que básicamente va a ser el Renacimiento italiano, porque donde hay un mayor esplendor artístico en este siglo XV-XVI va a ser en Italia. Y luego el mes que viene, en febrero, si Dios quiere, veríamos la escultura del Renacimiento en España. Quedar las dos cosas en una sola sesión pues no es factible, porque es bastante materia. Bueno, pues vamos a empezar con el contexto histórico. Uno de los centros más importantes de la escultura italiana del Renacimiento va a ser Florencia, cuya panorámica estáis viendo ahí, el Duomo y los distintos palacios. Y bueno, pues son las condiciones políticas y sociales de Italia las que hacen posible el gran desarrollo cultural y artístico en este país mediterráneo. Empiezan a descubrirse restos arqueológicos, se valora mucho por eso la cultura clásica, incluso se vuelve al latín a la hora de escribir algunos textos, se vuelve a mirar los ideales clásicos de belleza de Grecia y también de Roma, tanto en lo que es la expresión artística como también la literatura. Se ve esa vuelta a la antigüedad y los temas, la recuperación de los mitos, temas literarios, y luego también juega un papel importante la cultura clásica en la medida en la que sustituye o transforma la cultura medieval centrada sobre todo en Dios, era una cultura teocéntrica, y empieza ahora la cultura a ser antropocéntrica. El hombre se coloca en el centro, el estudio minucioso de la figura humana en la cultura clásica, el desarrollo en Grecia de la filosofía y el culto entonces a los valores como la nobleza, la valentía, sustituyen un poco el culto a las virtudes cristianas, en fin, que el hombre tiene una visión del mundo, del propio hombre, mucho más intelectual que religiosa que en la época medieval. A ello se suma un gran desarrollo urbano, empiezan a aparecer en Italia, sobre todo en toda Europa, las ciudades-estado, florece también el comercio. Los avances en el transporte hacen que el comercio sea mucho más fácil de realizar y empieza a aparecer una nueva clase social. Ya no están solamente los trabajadores y los señores feudales, los nobles, sino que aparece la burguesía, los comerciantes, que son los que ahora van a tener dinero y se van a convertir en mecenas. Es una nueva figura que aparece ahora. Antes teníamos los donantes. Si recordáis, en muchas pinturas aparecían retratados en las esquinas rezando, porque era signo de que ellos habían donado esa obra, habían dado el dinero al artista para realizarlo. Pero ahora aparecen los mecenas no burgueses que gastan su dinero ganado en el comercio en obras de arte. Después, la fama de los artistas, como empezamos ya a anunciar en la última sesión con los últimos artistas italianos, empieza a florecer ahora. Ahora ya sí conocemos los nombres de la mayor parte de los artistas, ya no son artesanos que se agrupan en gremios y trabajan anónimamente como un trabajo más, sino que son personas cultas, preparadas, con estudios humanísticos en muchas ocasiones, y que incluso escriben tratados de arquitectura, de escultura. Tenemos a Berti, por ejemplo, que escribe un tratado sobre arquitectura, etc. Aparecen las academias donde los artistas se forman, ya no se forman solamente en el taller de un maestro. Y como decía, uno de los centros más importantes va a ser Florencia, cuyo protagonista, que vamos a ver al final, va a ser Miguel Ángel. Hablábamos de ese antropocentrismo que va unido también a un cierto naturalismo. El centro va a ser el hombre, pero también la naturaleza. Por eso se abandona el canon de belleza medieval, no solamente por la influencia de la cultura clásica, sino también porque se quiere conseguir un mayor realismo. En tanto que las artes medievales eran artes que eran más bien simbólicas, pues ahora se intenta buscar
cierto realismo, aunque no esté ausente el idealismo, la idealización de las formas humanas y naturales. Vamos a dividir el Renacimiento en 3 etapas fundamentalmente. Tendríamos la primera inicial, que digamos es el tránsito desde la Edad Media hasta lo que es el Renacimiento pleno, que es el 480, que es el siglo XV, pero del 480 porque es todo el siglo de 1400 y pico. Luego tendríamos el Alto Renacimiento, que sería el 580, es decir, 1490 hasta mediados del siglo XVI. Y luego el Bajo Renacimiento, que ya es el manierismo, ya pilla toda la época de la Contrarreforma, el Concilio de Trento y demás, que ya es también el periodo transitorio hacia el barroco. Esta es una panorámica más o menos de lo que va a ser la escultura del Renacimiento. Olvidaos de Daphne de Bernini, porque se ha colado aquí, pero era una panorámica la más amplia que he conseguido encontrar. Entonces, ¿veis la diferencia? Por ejemplo, me ha gustado esta panorámica porque aparece una insistente presencia de Miguel Ángel, la Piedad, el Moisés, y el David, y otra vez el David, de nuevo el David, etc. Y luego aquí abajo veis un ejemplo de lo que es la escultura renacentista en España, que veremos en la próxima sesión, que es la primera de San Jerónimo. Un poco el contraste de los dos tipos de escultura. Y aquí os pongo la lista de escultores que vamos a ver. Evidentemente todo esto va acompañado de una evolución también en la arquitectura, que veremos Dios mediante el curso que viene. Y estos son los escultores que veremos: Lorenzo Ghiberti, Donatello, Andrea del Verrocchio y finalmente Miguel Ángel. Los rasgos generales van a ser el uso de materiales diversos. Vamos a tener desde el mármol hasta el bronce, el barro, la cerámica, etc. La gran variedad de temas, porque ahora por esa influencia de la cultura clásica no solamente tenemos temas religiosos, sino que empiezan a abundar también los temas de tipo mitológico, es decir, los artistas son versátiles, hacen obras de tipo mitológico, también otras de tipo literal. Incluso la costumbre, o digamos a lo que va vinculado el mito, que es en muchas ocasiones alegorizar pues el valor o la nobleza o algún suceso, eso va a pasar, como vamos a ver en la figura de David, también a la escultura de tipo religioso, a la escultura cristiana. Y una cosa muy importante que vamos a ver sobre todo con Donatello es que la escultura empieza a aparecer exenta. Ya no está tan vinculada al marco arquitectónico como veníamos viendo, sino que empieza a aparecer con más frecuencia la escultura exenta, como sucede con el David en piedra. Bueno, el primer escultor que vamos a ver es Lorenzo Ghiberti. Ahí tenéis las fechas, van más atrás en el tiempo, más avanzado. Y de Ghiberti habría que destacar las puertas del baptisterio de Florencia. Ahí estáis viendo el baptisterio. Esta construcción, normalmente el baptisterio en esta época, en el Renacimiento, estaba exento de lo que es la catedral, un edificio aparte, de forma octogonal. Esto tiene su antecedente también en la antigüedad. Y bueno, pues se me está ocurriendo hacer una pequeña cuña publicitaria. Os recomiendo que leáis el libro Paganos y Cristianos, en el que colaboré para traducir, donde explica muy bien esto del 8 y por qué las capillas doctrinales del baptisterio pues tienen esta forma. Bueno, pues Donatello realiza 2 de las 3 puertas que tiene el baptisterio de Florencia. La primera, que ya estaba hecha, fue la puerta norte, que esa ya había sido hecha anteriormente por Andrea Pisano, la sur, que ya la hizo Andrea Pisano en 1336, rectifico, la sur, y a Ghiberti se le encarga la puerta norte, después de ganar el concurso correspondiente al que se presentó. Brunelleschi se presenta también a este concurso, rechaza el premio, tenía mucho trabajo y se lo conceden a Ghiberti. A Ghiberti. Esta es la
la puerta norte del baptisterio y la que presentó al concurso del Antiguo Testamento llevaba con los evangelistas y los padres de la Iglesia. La que presentó al concurso fue la del sacrificio de Isaac. Y aún estamos en lo que sería el relieve. Son relieves de bronce porque Ghiberti era hijo de orfebre y se formó en un taller de orfebrería. Y luego después, todas tienen más o menos la misma forma y estructura. Empieza a aparecer ya la perspectiva y, como vemos, por ejemplo, en este sacrificio de Isaac, hay una gran influencia de las obras clásicas porque el altar donde está situado Isaac es un recuerdo del ara pacis, que es un ara que pertenece a la antigüedad clásica muy famosa y que seguramente Ghiberti pudo contemplar y se inspiró en ella. Y aquí tenemos la escena de la Anunciación, también con esas arquitecturas que son arquitecturas propias del Renacimiento, no de la época coetánea de la Virgen María. Las del Antiguo Testamento son estas otras, que son las de la puerta este, la tercera puerta del baptisterio. O sea, resumiendo, aclarándonos, son 3 puertas: la sur que ya estaba hecha, la norte de Ghiberti y también la este. En este caso sí son escenas del Antiguo Testamento que tienen otra forma distinta, y esto le viene porque las otras primeras tuvieron tantísimo éxito que se le encargan también estas otras. Y aquí vamos a ver algunas de las características más propias de los relieves renacentistas, que es esa idea de intentar dar profundidad a través de los efectos del relieve, es decir, los primeros planos están más en punto redondo y a medida que vamos hacia el fondo, para dar sensación de profundidad, se va haciendo un relieve más plano. Después esto será perfeccionado por Donatello y es lo que se llama staccato, así como suena, con ese líquida, una C y los T's, staccato. Y una así de cerca es esta hermosa imagen, que es el momento en el que la Trinidad, en la forma de estos 3 ángeles, visitan a Abraham. Vemos a Sara en la tienda en el fondo, y después en la parte superior vemos el sacrificio de Isaac, que es esta costumbre que ya viene de antiguo de colocar varias escenas de un mismo pasaje en un mismo plano para dar esa sensación de narrativa. Esta otra muy bonita es la creación de Adán, lo ves ahí en el extremo izquierdo, la creación de Eva en el centro y la explosión del paraíso en el extremo derecho. Otra recopilación de escenas que construyen momentos muy cercanos en el tiempo. Como veis, los recuerdos a la estatuaria clásica, si tenéis en mente alguna de estas estatuas de Grecia y de Roma, como se ve ahí, pues es bastante evidente. El gusto por el naturalismo y la anatomía, el estudio de los abdominales de Adán, todo está muy marcado y recuerda mucho esa cultura clásica. Y como veis, hay una gran diferencia con lo que veíamos anteriormente en la época medieval. Aquí se trata menos de una representación simbólica, cuanto más de una representación que por un lado rememora la antigüedad y por otro lado pretende ser naturalismo. Pues este es el inicio de esa técnica que va a dar realismo a los relieves, que será perfeccionada después por Donatello. Os traigo aquí este relieve que está en una iglesia dedicada a San Antonio de Padua y fue realizado por Donatello, que es el siguiente escultor que vamos a ver. Donatello pertenece a la misma generación también de Brunelleschi, del pintor Masaccio, y en su obra vamos a ver esta dicotomía que veíamos en Ghiberti, la unión de, por un lado, el naturalismo no exento de idealismo, y por otro lado también esa remembranza de la escultura clásica. Va a realizar relieves en terracota, en bronce, en distintos materiales, y en ellas se acusa mucho más esta técnica del staccato que os decía, sobre todo si os fijáis en la perspectiva conseguida en las arcadas,
de la arquitectura, que parece que realmente dan esa sensación de profundidad, esa sensación de abocinamiento, y cómo a medida que vamos hacia el primer plano las figuras son más abultadas. Esta técnica va a ser heredada después por artistas posteriores, como es el caso de Miguel Ángel, en esta una de sus primeras obras, que es La Virgen de la Escalera, donde también emplea este recurso. Si veis, aunque es más sutil, los paños y el cuerpo de la Virgen es mucho más marcado que las figuras de los putti que aparecen en el fondo. Y esta es una de las grandes aportaciones de Donatello, la perspectiva en los bajorrelieves. Después vamos a ver una de las obras más importantes de Donatello, que va a ser la figura del David. Ahí está. Bien, el David de Donatello, como os decía anteriormente, es un recurso bastante habitual en esta época utilizar la figura de David más bien con sentido alegórico que de otra manera. Esta escultura mide un total de 1,58 centímetros y fue encargada por Cosme de Medici. Y aquí tenemos la gran novedad. Se trata de una escultura con un tema religioso, que es el tema de David y Goliat, pero que Cosme de Medici lo encarga para los jardines de su palacio en Florencia, no para una iglesia, sino para unos jardines privados. Actualmente se guardan en el palacio que está al lado de la Catedral de Florencia, que son esas torres que veis aquí, que es el Palacio de Bargello, escrito Bargello con B, donde se guarda también otro David que veremos, que es el de Verrocchio, y otras esculturas importantes de la época. Y como os decía, estaba destinado a un jardín. En este caso responde a un canon de belleza, como veis, clasicista, con esa impostación de la rodilla, de la cadera, que recuerda mucho a escultores de Grecia como Praxíteles o Policleto, por ejemplo. Está representado adolescente, a diferencia, como veremos, del de Miguel Ángel, y se ve aquí el sentido alegórico, se ha querido ver aquí el sentido alegórico o simbólico en la representación de David como símbolo de Florencia y su victoria sobre Milán. Eran ciudades rivales y esto se ha visto así, se ha querido ver así por algunos intérpretes, porque el sombrero que lleva David, que es un sombrero laureado, es un sombrero típico toscano, y Florencia está en la Toscana, en Italia. Y como vemos, hay esa dicotomía entre lo que es el naturalismo por un lado y las reminiscencias de la antigüedad clásica. Otras obras importantes también de Donatello van a ser las esculturas que realiza para la iglesia de Or San Michele. Esta iglesia, en un principio, era un convento de monjas que después pasó a ser tribunal civil, que luego después pasó a ser mercado, luego después ha sido dedicado al culto mariano. Entonces, en este monasterio, cada uno de los gremios de trabajadores quiso encargar a un artista distinto una escultura con su santo patrón. Y por eso estas esculturas son muy variopintas y están encargadas a distintos artistas, y su conjunto nos dan una idea del panorama escultórico de los distintos estilos de los escultores de la época. Algunas se conservan in situ, como es el caso de este San Marcos y este San Jorge de Donatello, y otras se fueron trasladadas por diversas circunstancias, como la que veremos ahora, o también para procurar que no se deterioraran. En este caso tenemos a San Marcos, que está representado como un antiguo filósofo. Si quitáramos lo que es el gablete y todo el marco donde está, y si no supiéramos que es San Marcos, podríamos pensar perfectamente que es la representación de Aristóteles o de Platón, porque de hecho hay retratos de ambos filósofos muy parecidos a este de San Marcos. Y luego tenemos a San Jorge, que fue encargado por el gremio de los fabricantes de armaduras, San Marcos por el gremio de heladores,
Y San Jorge le vemos representado pues vestido con una armadura y con el escudo, que era lo que quería este gremio que fuera ensalzado, ese carácter guerrero de San Jorge. Y como veis, en la parte baja aparece representada la leyenda de San Jorge, que se relata en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, de cómo San Jorge rescata a la princesa que iba a ser destinada a ser alimento del dragón. Y San Jorge, gracias a su oración, a su fe en Cristo, consigue defender a la princesa del dragón y acabar con el peligro que acecha al pueblo. Bueno, pues es lo que aparece representado en la escena del relieve debajo de la pierna de San Jorge. A Donatello debemos también esta figura en bronce, que es la imagen de San Luis de Tolosa, y que fue realizada por encargo de los capitanes de los güelfos. Los güelfos era un colectivo de nobles cuya tradición es muy antigua, pertenecen a la familia, una familia de Baviera, alemana, que defendía el pontificado frente al emperador en los conflictos entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, y que su apellido alemán derivó en güelfos en Italia. Y este es uno de los casos en los que la imagen fue sustituida por otra, que es esta, que nos da pie a hablar del siguiente escultor, que es Andrea del Verrocchio. Cuando los güelfos pierden poder y no tienen dinero suficiente para mantenerse, para mantener su estatus, tienen que vender esta escultura y se traslada del lugar. Y ahora se puede ver en su lugar este otro conjunto, que es la Duda de Santo Tomás, y que fue encargada por los comerciantes, el gremio de los comerciantes. Es una escultura realizada por este otro escultor, Verrocchio, muy interesante e importante porque resuelve de una manera bastante magistral el colocar dos figuras en un espacio que estaba destinado únicamente para una sola figura, que como veíamos en la imagen anterior no era de ningún gran tamaño. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues sin querer de la necesidad de virtud, hace que la imagen sea mucho más realista, haciendo que Tomás sobresalga incluso de lo que es el espacio reservado a las figuras, cuando en realidad es una forma de resolver esta falta de espacio. Coloca las figuras en diagonal, lo que también le da una gran movilidad y dinamismo. El momento del movimiento de Santo Tomás queda así acentuado, de manera que no se nota que es un espacio pequeño, sino que parece realmente un recurso hecho así exprofeso para representar esta escena. A Andrea del Verrocchio le debemos también otra escultura del David, que es esta, que está en el mismo museo en el que se encuentra el otro David de Donatello, y como veis también representado en edad adolescente. Destaco esto porque luego después contrasta mucho con la imagen realizada por Miguel Ángel, y se ha vuelto a ver aquí un sentido alegórico, de manera que esa costumbre de la antigüedad de volcar los mitos en sentidos alegóricos y simbólicos pasa incluso a la estatuaria cristiana, la estatuaria religiosa cristiana. Y estos serían los tres escultores más a destacar dentro del Renacimiento, antes de pasar a hablar del gran Miguel Ángel. Esta es una obra muy poco conocida de Miguel Ángel, que realiza cuando solamente tiene 18 años. Está en la Basílica del Santo Espíritu de Florencia y fue realizada en 1492, el año del descubrimiento de América. Realiza Miguel Ángel esta escultura. Bueno, Miguel Ángel hay que decir que es fundamentalmente escultor. Aunque conocemos su faceta como pintor del año pasado y conoceremos también sus trabajos como arquitecto en San Pedro del Vaticano, fundamentalmente es escultor. Cuando es pequeño, su crianza es confiada a una nodriza, esposa e hija de canteros, de manera que se cría en medio del polvo de la cantera y está acostumbrada a ver piedras con mucha seguridad en su pueblo natal. Su padre no veía bien que se dedicase al dibujo, pero él sigue su vocación al arte
Y este crucifijo precisamente lo realiza como agradecimiento a los monjes de este monasterio del Santo Espíritu, porque cuando fallece uno de sus principales mecenas, los Medici, le alojan los monjes de este convento. Y aquí había un hospital, y en este hospital Miguel Ángel tiene la oportunidad de ver cadáveres que le permiten un estudio minucioso de la anatomía humana de forma directa. Como agradecimiento, Miguel Ángel les realiza este crucificado que es tan precioso y que es tan poco conocido, con tan solo 18 años. Como veíamos el año pasado, no me detengo mucho en su biografía. Su vida se mueve entre Roma y Florencia, entre el patronazgo de los papas, el patronazgo de los Medici, etcétera, la Capilla Sixtina y la tumba, la famosa tumba de Julio II, que tan de cabeza le trajo. Así como también las obras arquitectónicas en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Bien, pongo primero el David, aunque la Piedad es anterior, para enlazar un poco con lo que veíamos antes de las dos esculturas de David que hemos visto hasta este momento. Fijaos, este es el David de Miguel Ángel, que es una obra de un tamaño absolutamente extraordinario. Esto es un andamio, esto es el tamaño real de la escultura. Cuando uno la ve, como la hemos visto antes, pues parece que le va a llegar una altura a la cadera, pero llega bastante más abajo. Y bueno, es una de las imágenes que ya empiezan a revelar ese atributo dado a Miguel Ángel, que es el escultor de la terribilidad, porque todos sus personajes aparecen en un momento de tensión o de dramatismo, no de serenidad. Si veíamos los David de antes, son David serenos que ya han matado a Goliat, ya son victoriosos. Eso por un lado. Luego, son David adolescentes, tal y como nos relata la Biblia, pero en este caso es un joven ya maduro y es el momento previo, por eso igual pasa en el Moisés, es el momento previo a lanzar la onda y a enfrentarse con Goliat. Todavía no ha ganado, entonces se expresa en su rostro ese momento de tensión, de concentración y de desafío que tanto le va a gustar a Miguel Ángel. Por eso Miguel Ángel se sitúa en el tránsito entre el Renacimiento y el manierismo, porque ya no son esas esculturas tranquilas y serenas que hemos visto, sino que tienen y albergan esa tensión, esa terribilidad que de cierto modo es reflejo de su carácter. Era muy inquieto. Bueno, no sé si habéis visto la película El tormento y el éxtasis, que os recomiendo si no la habéis visto todavía, porque es muy bonita, está basada en una novela y ¿cómo es el actor? No me acuerdo cómo es. Bueno, es un actor muy conocido y si veis el Moisés se parece, pero no. Sí, eso. Es Charlton Heston y es una película maravillosa. Además él lo hace, vamos, yo sé que desde entonces me imagino a Miguel Ángel, especialmente Charlton Heston, porque lo hace muy bien, no es verdad, y los autorretratos, esa fuerza de carácter la refleja muy bien. Eso por un lado, y luego por otro hay una sensación de viveza en las esculturas de Miguel Ángel muy importante, porque para Miguel Ángel la escultura ya estaba contenida en el bloque. Cuando él veía un bloque de mármol, él veía ya la figura que iba a poder salir de ahí. En este caso, en esta escultura concretamente, se enfrenta a un desafío porque se trata de un bloque de mármol que él no elige. Él siempre elegía sus bloques de mármol, que normalmente provenían de Carrara, que es la cantera más importante de Italia. En este caso era un bloque sobre el que ya había empezado a trabajar otro escultor con el mismo tema y él tenía que rescatar esa imagen que estaba dentro. Y realiza esta magistral. Luego también David ya nos refleja otra característica de Miguel Ángel, que son figuras normalmente cerradas. Esta es un poquito más abierta, pero no la mano está unida al cuerpo por
lo que sostiene en la mano, la otra está pegada al muslo, no como las otras que aparecen un poco separadas. Él decía que una escultura tenía que ser posible, quedarla rodando y que no se rompiera, pues son esculturas todas muy cerradas. Esta escultura en un principio estaba destinada a la Catedral de Florencia, a decorar uno de los contrafuertes, pero ante la magistral calidad de esta obra que él realiza con tan solo 26 años, se crea un comité entre los cuales estaba el propio Leonardo para decidir dónde poner esta escultura y se decide colocar finalmente en la Plaza de la Señoría, en medio de una plaza. Es algo insólito también que había empezado ya a hacer Donatello, como en aquel David que estaba destinado a los jardines. Esculturas con carácter religioso pasan a formar parte de la arquitectura urbana, porque adquieren en cierto modo también sentido alegórico. David siempre va a representar esta rivalidad entre Florencia y Milán en cierto modo. Y también presenta esa gran influencia de la escultura clásica del Doríforo de Policleto, al que ya hemos citado hablando de Donatello. La obra más importante pues es la Piedad del Vaticano, que realiza un poquito antes del David, con 23 años. Nada más. Hace esta obra magistral. La obra fue encargada por un cardenal, Dionisio de Villiers, un benedictino que era embajador del monarca francés en la Santa Sede, que Miguel Ángel conoce en Roma, y que en un principio esta escultura estaba destinada a su tumba. Después se trasladó al lugar donde está hoy, que es una de las capillas laterales de San Pedro del Vaticano. Este tema de la piedad es un tema muy repetido por Miguel Ángel a lo largo de su vida, y quizá tenga mucho que ver la insistencia en su imaginería, tanto en pintura, por ejemplo, en aquel tono donde aparecía con San José, la vinculación entre la Virgen María y Jesús, porque él perdió a su madre a los 5 años, y se cree que esta insistencia en temas donde aparecen la Virgen María y Jesús juntos tienen mucho que ver con esa falta de la figura materna en su vida. Esta es la única imagen de Miguel Ángel que está firmada, y está firmada en la cinta que lleva la Virgen cruzada en el pecho, porque al terminarla, cuando los contemporáneos de Miguel Ángel la vieron, no la creyeron obra de un joven de 23 años y no sabían con seguridad si la había hecho él. Se indignó tanto Miguel Ángel que con un cincel firmó la obra en el pecho de la Virgen, y fue la única vez que lo hizo. Y se puede leer: Michelangelus Bonarotti Florentino faciebat. Miguel Ángel Bonarotti Florentino la hizo. Es una figura cuya composición, bueno, voy a ir poniendo algunos detalles, responde a ese modelo cerrado de Miguel Ángel, donde nada sale fuera. Es una estructura piramidal que debe mucho a la colocación de las vírgenes alemanas. Bueno, lo iba a haber traído y al final se me ha pasado. Una alumna muy buena me regaló el año pasado un librito estupendo con fotografías en blanco y negro de la Piedad, y lo iba a haber traído para que lo vierais y al final no lo he hecho. Bueno, pues dejaron al fotógrafo estar a solas con esta imagen y hacer fotografías absolutamente maravillosas en blanco y negro, muy bonitas. Algunas se pueden ver en internet. La mire uno por donde la mire, hoy está separada de los espectadores por un cristal, y eso dificulta bastante fotografiarla porque siempre sale el reflejo, pero es una imagen extraordinaria. Entonces destaca el desnudo de Jesús con la abundancia de ropajes de la Virgen. Es una escultura hecha de contrastes: la serenidad del cuerpo sin vida de Cristo, con también serenidad, pero con cierto dramatismo del rostro de la Virgen, que nos lo ofrece con sus manos abiertas,
Aquí vemos un detalle precioso del rostro de Jesús. También hay que decir, y esto es un detalle a tener en cuenta a la hora de Miguel Ángel, que a mí personalmente me ayuda mucho a la hora de hacer algo, y él decía, no importa que algo en una escultura no vaya a verse. O sea, si yo voy a poner esta escultura de frente y la parte trasera no se ve, da igual, porque Dios sí lo ve. Y tiene que estar trabajado con la misma maestría como si lo viera todo el mundo. Eso nos puede ayudar ese pensamiento de Miguel Ángel a que cuando hacemos algo que parece que no ve nadie, pues ponerle el mismo amor que si lo viera alguien, porque Dios lo está viendo. Este es otro detalle de la Virgen. Y como veis, responde a esa estructura piramidal, muy propia del Renacimiento por un lado, que es una composición, la del triángulo, que pasa a la pintura, y aquí la vemos también en la monumentalidad de la imagen, pero con esos contrastes de la diagonal del cuerpo, la recta de la Virgen y los ropajes ya se acercan al manierismo. Por otro lado, las ilusiones ópticas eran también muy frecuentes en este tipo de esculturas. Si a esta Virgen la levantáramos de pie, la pusiéramos de pie, mediríamos de 2 metros, porque ha adaptado las rodillas y la colocación de las piernas, sus dimensiones, para que alberguen como un trono el cuerpo sin vida de Jesús. Entonces, estas adaptaciones ópticas pues no son extrañas en Miguel Ángel. Por ejemplo, el David tiene una cabeza muy grande, si lo vemos de cerca, porque lo vamos a ver desde muy abajo, no lo vamos a ver de frente. Hay que decir también que otra de las virtudes de Miguel Ángel es que no utilizaba los sistemas tradicionales de escultura, es decir, normalmente él hacía dibujos, o sea, bocetos y modelos en barro pequeños, y normalmente luego se hacía la sacada de puntos, que es una técnica que consiste en que yo divido en puntos el dibujo, divido en puntos la escultura pequeña y lo traslado en escala al bloque grande, y entonces me guío por esos puntos, como el unen los puntos, ¿no? Me guío por esos puntos y me voy desbrozando. En el caso de Miguel Ángel, no. Trabajaba directamente a golpe de pincel sobre la piedra, porque él lo que quería era sacar esa imagen que ya estaba dentro del bloque de mármol. Como decía, la imagen de la piedad le acompaña hasta el final de su vida. Esta es la piedad de la Academia de Florencia, donde incorpora la figura de la Magdalena y la figura de Nicodemo, también acompañados de la Virgen. En Nicodemo se ha querido ver el propio autorretrato también de Miguel Ángel. Si se compara con el que se piensa autorretrato en el juicio final y algunos retratos de contemporáneos, pues podría ser la imagen del propio Miguel Ángel. Y luego, evidentemente, esculturas recurrentes, por supuesto, en Moisés. Bueno, en Moisés es una pena porque, una pena no, porque así se ve mejor. Uno llega a San Pietro in Vincoli, donde está el Moisés, y no hay nadie. Es una iglesia desgraciadamente desacralizada, no tiene culto, y está escondida, perdida por ahí en Roma. Y bueno, pues hay muy poquita gente y se pierden muchos en visitar. Como no lo veas en la vida, no ves el Moisés de Miguel Ángel. Esta, en origen, fue una de las obras más ambiciosas encargadas por el Papa Julio II, que le encarga la Capilla Sistina a Miguel Ángel. Iba a ser una tumba monumental de 4 plantas y muchísimas imágenes, pero al final el Papa empieza a dejar de recabar fondos para construir su tumba. Miguel Ángel se enfada con él, se enfada también en la Capilla Sistina, tiene sus dimes, sus diretes, viene a Roma, se va a Florencia, vuelve y viene. Los sucesores de Julio II, porque claro, Julio II se muere, continúan diversos papas, pues los sucesores de Julio II, los herederos, van encargando el sepulcro cada vez más pequeño, hasta que aquella ambiciosa idea original se queda reducida a el Moisés y los esclavos que estaban destinados a esta tumba, que se pueden ver en el Museo del Louvre. Bueno, el Moisés es otra de las muestras de esa terribilidad de Miguel Ángel, porque es otro momento de tensión. Lo que representa aquí es el momento justo en que Moisés
ha bajado del monte Sinaí con las tablas de la ley, está sentado y es el momento, se supone, en que está observando a su pueblo rindiendo culto al becerro de oro e indignado se va a levantar. Aquí donde más me recuerda a mí a Charlton Heston, al actor de la película. No, es verdad, como coinciden los autorretratos con esta imagen, pues Miguel Ángel podría ser este portreto. Y bueno, lo que podría ser una postura normal de Moisés sentado, pues él la convierte en una posición donde muestra su magistral dominio de la escultura, recogiendo la barba, con los rizos, se le notan las venas, toda esa tensión del momento en que descubre al pueblo traicionando al Dios con el que él acaba de hablar y el que le ha concedido las tablas de la ley. En la parte superior aparecen los típicos cuernos, que vuelvo a recordar porque es un dato interesante e importante, el porqué de estos cuernos. Realmente, si leemos el texto bíblico, se nos dice cómo Moisés bajó del monte resplandeciente, con rayos expandidos desde su rostro, pero San Jerónimo equivocó la traducción y tradujo la palabra original, que era cara, al latín por cuerno, cuando esta palabra puede significar rayo o cuerno. Entonces, esto pasó a la iconografía tradicional y por eso a Moisés se le empezó a representar con cuernos. Cuando ya se ve este problema de traducción de San Jerónimo, Miguel Ángel ya lo sabía, en el Renacimiento ya se empieza a cambiar la imagen de Moisés, él se queda con la iconografía tradicional, aparecen los cuernos, pero realmente son rayos de luz. Y volvemos a ver esa tensión que caracterizaba sobre todo a David. Bueno, nunca se sabrá si fue cierto o no aquello de que le dio un golpe en la rodilla porque era tan perfecto que solamente le faltaba hablar. Lo que sí es cierto es que Miguel Ángel tenía un carácter muy fuerte y no sería la primera vez que golpea una de sus esculturas, en este caso. Y para concluir, os pongo esta imagen que si uno la ve así, y bueno, estamos viendo a Miguel Ángel, pero si yo la pongo desde este otro punto de vista, cualquiera diría que se trata de una escultura contemporánea o de un escultor moderno. Esta escultura la deja Miguel Ángel sin acabar y golpeada. De hecho, bueno, pues veis que el brazo está separado. Esta la hizo ya con 89 años, justo pues antes de morir. Se la regaló a su criado y siguió trabajando en ella hasta el momento previo de su muerte. En este caso, ha roto con lo que era el modelo iconográfico de la piedad hasta el momento, que era una piedad sedente, como la que hemos visto, arrodillada, como en el caso de la piedad de la Academia Florentina, y es una piedad levantada, de pie. La Virgen está de pie sosteniendo a Jesús, algo totalmente inédito, y quizá él ya pensaba en la muerte y se piensa que aquí refleja su miedo y su angustia. Vivía ya atormentado por esa idea y por su deseo de que fuera la Virgen la que le sosteniera, que le sostuviera en ese último momento. Y esta es la imagen de los rostros de María y de Jesús, inacabada, abocetada, porque lo que quería era mostrar una idea más espiritual del contenido de esta imagen. Lo cierto es que la piedad de Rondanini avanza mucho de la que será la escultura posterior. Si veis esculturas de Rodin, por ejemplo, tiene una grandísima influencia de esta piedad Rondanini, que también influye en otros escultores modernos. Y quisiera concluir con esta bonita imagen en blanco y negro de la piedad del Vaticano, leyendo uno de los poemas de Miguel Ángel. Miguel Ángel era poeta y sus rimas se pueden leer en español. Están traducidas, no recuerdo ahora qué editorial es, pero
Están traducidas y se pueden leer. Son poesías muy bonitas que hablan de su personalidad, de su carácter, que nos ayuda también a conocerlo, que nos aporta también una prueba de cómo los artistas de esta época del Renacimiento ya empiezan a ser no solo artesanos, sino artistas en toda regla, con una formación cultural importante y que no solamente se dedican a la escultura o a la pintura o a la arquitectura, sino que también escriben y en este caso son capaces de ser incluso poetas. Y es una poesía que habla sobre la belleza. Dice: mis ojos que codician cosas bellas, como mi alma anhela su salud, no ostentan más virtud que al cielo aspire que mirar aquellas. De las altas estrellas desciende un esplendor que incita a ir tras ellas y que aquí se llama amor. Bueno, es una poesía muy bonita que nos habla de esa concepción suya de la belleza, lo que anhelaba su alma, que era en definitiva pues la belleza de Dios que se trasluce en toda su obra, que es manifestación al fin y al cabo de su profunda y honda fe.